tres cosas, ¿no? Primero, la estructura general, cómo normalmente se estructuran los artículos científicos. No hay mucha variación. De los artículos que he leído, les voy a presentar las tres estructuras que he encontrado normalmente. A veces se puede encontrar otro tipo de estructuras, tampoco es que es 100% cerrado a esta estructura, pero en general se engloba, ¿no?, en esto que les voy a mostrar. Después, en la segunda parte vamos a hablar un poquito de algunos consejos, ¿no? Digamos, de cuáles son las buenas prácticas, ¿no?, para poder tener una buena escritura, y eso está un poco relacionado con la lectura, ¿no?, que tenemos que hacer, porque hay que leer harto para poder escribir bien, y obviamente hay que practicar escribiendo también, ¿no? Pero van de la mano, ¿no? Si queremos escribir bien, estamos obligados también a leer mucho, ¿no?, sobre todo los artículos que son de nuestra área. Y después les voy a hablar un poquito de más o menos cómo se estructura un texto, ¿no? Porque eso es uno de los problemas recurrentes en los estudiantes, ¿no?, de cómo estructurar un texto, y es ahí, digamos, donde surgen los mayores inconvenientes. Pero obviamente eso cambia con la práctica, ¿no? Y mientras más uno escribe, más se acostumbra a la estructura de cómo tiene que ir un texto, y a un principio, yo por ponerles un ejemplo, yo me hacía mapas mentales, ¿no? A veces escritos o a veces, digamos, en la misma computadora, pero mapas de cómo estaba ligando mis ideas, ¿no? Pero eso con el tiempo, cuando uno empieza a escribir, se va volviendo como costumbre, y después eso empieza a hacerse internamente en la cabeza de nosotros mismos, ¿no? Entonces, como les comentaba ahora, lo primero que vamos a hacer, vamos a hablar de la estructura general que tienen los artículos científicos. Entonces, de todas las veces que yo he leído, normalmente tienen tres tipos de estructuras, ¿no? A veces, o sea, algo que normalmente existe en los artículos científicos son, denme un momento, perdón, tienen un resumen o un abstract, ¿no? Aparece la palabra en inglés. Eso es un párrafo pequeño, con no muchas oraciones, digamos unas 10 oraciones, que más o menos resumen todo el trabajo que tiene el artículo, ¿no? En ese párrafo tiene que haber de una a dos oraciones que presenten o sea, la introducción a la problemática. Tienen que haber igual una o dos oraciones que presenten los materiales, los métodos que vamos a utilizar, y lo mismo, una o dos oraciones para resultados, discusiones y conclusiones finales, ¿no? Es un párrafo que más o menos tiene que tratar de resumir muchísimo todo lo que se ha hecho, y es ahí donde se mide la capacidad de síntesis de las personas, ¿no? Es ahí donde normalmente, ese es, digamos, el más difícil de trabajar, pero una vez que uno se acostumbra, después eso ya se vuelve sencillo. Pero de todos modos no se preocupen, ahora les tengo un ejemplo, ¿no?, de un artículo, les voy a mostrar más o menos para que vean cómo es un abstract, ¿no?, a esto que me refiero, un resumen. Después, también existen otro tipo de artículos que igual presentan al principio su resumen o su abstract, ¿no? Después te hablan de la introducción, de los materiales, los métodos, de los resultados, y después de las discusiones, sin las conclusiones. Como veían en el primer tipo de artículos, tenemos los resultados y las discusiones unidas en una misma sección. En cambio, hay otros tipos de artículos que también ponen los resultados y los separan de las discusiones, pero al hacer las discusiones separadas de los resultados, ya incluyen las conclusiones dentro de las mismas discusiones, ¿no? Entonces no es necesario tener una sección aparte para conclusiones. Y otra estructura normal que suele aparecer en los artículos es sin ningún abstract, sin ningún resumen. Esta estructura es un poco extraña, ¿sí? Porque normalmente se da en artículos que están tratando de publicar, por decirles así, alguna metodología en específico, ¿no? El desarrollo de la metodología, no tanto la, la, la comprobación de cómo funciona esa metodología en algún contexto, ¿no? O la parte, digamos, innovativa, o la parte novel de la metodología en un cierto contexto, ¿no?
o nada de eso, ¿no? Simplemente se abocan a describir por qué han desarrollado la metodología, el programa o lo que están queriendo describir y cómo funciona, ¿no? Entonces, normalmente esta forma de artículos número 3 suele tener solo una introducción, no tiene ni abstract ni resumen, tiene materiales y métodos, tiene resultados y tiene conclusiones, ¿no? Entonces, se pasan, digamos, esa primera parte. Pero obviamente, como les comentaba, depende mucho de qué queramos discutir. Yo como consejo les diría abóquense a la forma número 1, ¿no? A la que tiene un resumen, una introducción, materiales, métodos, resultados, discusiones y conclusiones. A mí me parece que esa forma es la más fácil de seguir, porque bueno, el resumen ya lo comenté como la introducción es fácil, simplemente se pone en contexto, ¿no? Del por qué se está haciendo el artículo, de qué es lo que se va a discutir. Los materiales y los métodos simplemente se dedican a describir qué materiales vamos a utilizar, qué metodologías vamos a utilizar para poder abordar el análisis que queremos, ¿no? En el artículo. Los resultados y las discusiones nos abocamos a lo que nos ha salido, después las conclusiones es como una síntesis, como un resumen principal de las cosas más importantes que han aparecido en resultados y discusiones. Estas dos resultados y discusiones se los puede separar en dos subsecciones y lo importante para este tipo para esta forma de redactar es que en resultados tienen que acordarse que no hay que dar muchas vueltas, no hay que discutir muchos resultados, tiene que limitarse, o sea, la subsección de resultados tiene que limitarse a discutir tiene que limitarse a describir los resultados que se han obtenido, no simplemente una descripción de los resultados, sin entrar en mucho detalle, sin entrar en mucha discusión, ¿no? Porque para eso, o sea, para el detalle, para la discusión, está la siguiente subsección, que son discusiones, que es donde tomamos los resultados, ¿no? La descripción de los resultados y empezamos a discutir sobre las implicancias de esos resultados, ¿no? Los empezamos a comparar con otros estudios que han abordado la misma temática, ¿no? Entonces, eso es, digamos, lo único que tenemos que cuidar. Y después de eso, de esas discusiones, básicamente es de donde sacamos las conclusiones, ¿no? Es como las conclusiones no tienen que ser un mero resumen de las discusiones, tienen que ser más bien una síntesis, pero una síntesis que empiece a hilar todo, ¿no? Porque las discusiones se las hace, digamos, por temas y se quedan ahí, ¿no? Porque es cuando se cambia al siguiente tema, la anterior discusión que ya concluyó, se queda ahí. Entonces, para poder hilar, para poder traer, digamos, al mismo contexto todo, para eso están las conclusiones, ¿no? Para unir todas digamos, lo más importante que se ha encontrado en las discusiones, ¿no? Y el mensaje final que queremos dar. Eso es básicamente. Si, digamos, quieren hacer alguna variación, pueden irse tal vez al tipo 2, ¿no? Al que dice a la forma de escribir número 2. Pero yo les aconsejaría, a mí me ha dado siempre muchos mejores resultados. La forma 1 es más fácil, es más clara de seguir y para uno mismo y para el lector. Ahora les voy a transmitir algunos consejos. No se preocupen, más adelante vamos a ver algunas cositas y van a ver cómo, digamos, vamos a ir hilando cómo pueden ser estas, la estructura de los párrafos que vamos a ir escribiendo y todo. Pero ahora les voy a dar unos consejos para que sí que tienen que tomar en cuenta, ¿no? Primero, como les comentaba, hay que leer mucho porque nuestro vocabulario se enriquece, aprendemos acerca de la literatura, ¿no? Sabemos qué cosas podemos citar, sabemos qué cosas no podemos citar, sabemos sobre qué escribir, qué es lo que falta en la literatura, ¿no? Y eso solo se hace leyendo, ¿no? Entonces, para eso tenemos Google Scholar, ¿no? Que podemos buscar los artículos que más nos interesen en el área que más nos interese, ¿no? No todos los artículos son open access
Entonces pueden buscar, si es que por algún motivo entran, les interesa un artículo y resulta que es de paga, pueden intentar poniendo esa misma dirección a la que entraron a SciHub, ¿no? SciHub, que es una página que permite, digamos, como romper la seguridad que tienen los artículos de paga para que nos podamos descargar de manera gratuita los artículos que nos interesan, ¿no? La lectura de los artículos como tal nos va a ayudar a estructurar mejor, a darnos cuenta cómo se escribe mejor. Nos va tal vez a dar algunas herramientas científicas nuevas que podríamos necesitar. Y sobre todo, y es importante, cuando leamos, tenemos que sistematizar todo lo que estamos leyendo, porque leer un artículo no es fácil, porque seguramente han visto esas propagandas, ¿no? Que lea, digamos, un libro en una hora, no lea 20 páginas en 2 minutos, ese tipo de propaganda. O sea, desde ya les comento que ese tipo de propagandas son mentiras. Leer bien, o sea, leer una cosa de manera consistente, o sea, entendiendo lo que estamos leyendo, no les va a tomar 20 minutos, no les va a tomar una hora, no les va a tomar medio día. Tal vez les va a tomar días, dependiendo de la complejidad del artículo y el tamaño. Los artículos normalmente no exceden las 20 hojas, son normalmente entre 12, 15, no más. Yo diría que incluso que 15 ya serían los más extensos, pero incluso artículos así, ¿no? Yo diría, si todo se entiende, si están ya, si es un tema que manejan mucho, no hay ningún problema, tal vez en una mañana lo pueden leer bien, entendiendo todo, sacando las principales ideas que necesitan de ese artículo. Pero normalmente, si el artículo es un poco difícil, es una nueva temática que uno quiere aprender, les va a tomar mucho tiempo, pero no hay que frustrarse, ¿no? Porque es parte, o sea, es así como uno va adquiriendo habilidades, ¿no? Pero es importante, y es importante que una vez que lean el artículo, sistematicen lo que están leyendo, ¿no? Porque si no lo hacen, van a leer y va a quedar una idea vaga en su cabeza, ¿no? Pero la memoria es bien frágil, y después de una semana, 2 semanas, un mes, lo único que va a quedar es una idea vaga de lo que era el artículo y no lo que realmente podrían necesitar como tal, ¿no? Entonces, una cosa que yo normalmente hago cuando leo artículos es, tengo mi propia base de datos. Primero que tienen que elegir un organizador, ¿no? Puede ser EndNote, puede ser Zotero. Yo utilizo Zotero porque es de libre acceso, ¿no? Es software abierto. A mí me gusta utilizar software que no se paga, ¿no? De software abierto, de libre acceso. Y en Zotero pueden sistematizar sus librerías, ¿no? Para que puedan citar, para que tengan todos los proyectos tal vez o las materias en las que han utilizado ciertos artículos, para que tengan, digamos, es un poco sistematizado. Pero otra de las prácticas que yo hago normalmente es tomo una planilla de Excel, ¿no? Y la divido por temáticas. Las pestañas las divido por temáticas. Entonces, digamos, tengo una temática 1 y en esa temática voy llenando, ¿no? Los artículos que voy leyendo con lo más importante, ¿no? El nombre del artículo, cuál es el objetivo, o sea, qué está analizando, cuál es la novedad, ¿no? Qué es lo noble del artículo, ¿no? Los principales resultados que han tenido, después los principales desafíos, los principales problemas que han tenido, las limitaciones y qué es lo que pensaban como futura investigación, ¿no? Esas 5 columnas normalmente yo me las hago, ¿no? Y cada vez que termino de leer un artículo, lleno ahí, ¿no? Y también eso pueden hacerlo ya en una 6ª columna, pueden poner dónde está ubicado el artículo, en caso de que no utilicen software como Zotero, ¿no? Porque en caso de que tengan Zotero ya no es necesario porque es fácil encontrarlo, ¿no? Pero en caso de que no, tal vez una 6ª columna en Excel les ayudaría a ver en qué parte de su computadora está alojado ese artículo, ¿no? Pero es importante hacer esta sistematización porque de aquí a un año, cuando ya no se acuerden casi nada de lo que han leído anteriormente, si no esté solo la estructura, tal vez la abstracción que les ha logrado hacer el artículo, van a tener una base de datos a la que rápidamente van a poder, cuando aborden un nuevo estudio, ¿no? Van a poder visitar su base de datos y van a decir,
este artículo, estos 4 artículos, digamos, van a servir porque han abordado estas mismas ideas, estas eran sus limitaciones y yo estoy abordando estas limitaciones, ¿no? Entonces, les va a ayudar a citar también dentro de los artículos, porque es muy importante que cuando ustedes escriban, ¿no?, hagan la comparación de lo que están analizando respecto a otros estudios. Eso es siempre un valor agregado a lo que están haciendo. Ahora, en esta diapositiva les pongo no ChatGPT, ¿no? Yo no tengo nada en contra de ChatGPT. ChatGPT es muy bueno, ayuda muchísimo. Pero eso o sea, yo les pediría encarecidamente que no utilicen ChatGPT ni para la lectura, o sea, para resumir la lectura, ni para la escritura. No para la lectura, porque muchas veces ChatGPT da bibliografía que no es verdadera, ¿no? Y además, cuando ustedes, para poder escribir bien, científicamente, ¿no?, para poder tener una buena escritura científica, uno tiene que practicar mucho. Y ChatGPT les va a ayudar a, digamos, a hacer esa síntesis, pero esa síntesis que tienen que hacer es una habilidad que ustedes tienen que desarrollar, no es una habilidad que el ChatGPT tiene que desarrollar. Entonces, mientras más ChatGPT o otro de este tipo de software utilicen para escribir mejor, para corregir su escritura, para hacer síntesis en su escritura, menos se van a acostumbrar a hacer la práctica ustedes mismos y menos habilidades van a adquirir para poder escribir. Entonces es importante que a la hora de sintetizar y de leer, no utilicen, o sea, de escribir, ¿no?, y de leer, no utilicen ChatGPT, porque ChatGPT lo único que va a hacer es quitarles la posibilidad de con el tiempo adquirir las habilidades, ¿no?, para poder escribir bien. Entonces, traten de evitarlo en lo posible, ¿no? Eso digamos, sería un consejo importante. Ahora, acá, por ejemplo, les tengo un ejemplo de un artículo que a mí me gusta mucho, lo conozco casi de memoria, y es porque lo he leído bastante, es acerca de metodologías de reducción de sesgo por cuantiles, ¿no?, distintas metodologías de reducción de sesgo por cuantiles, usadas en un contexto de reducción de escala estadística, ¿no? Entonces, estas son varias metodologías. Aquí pueden ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 metodologías diferentes, ¿no? Y en este artículo, por ejemplo, más o menos pueden ver lo que les comentaba del abstract, ¿no? Acá pueden ver cómo es el abstract, ven que es un párrafo pequeño, ¿no? Y no dice tantas cosas, ¿no? Si lo podemos ver un rato, la primera parte habla de los impactos, ¿no?, en los recursos hídricos y cómo pueden ser analizados a escala local, ¿no? Después continúa diciendo que, sin embargo, los RCMs, que son los modelos regionales, ¿no?, contienen sesgos, ¿no?, errores en la estimación de la precipitación, ¿no? Entonces dice que los RCMs necesitan un postproceso, se necesitan algún proceso estadístico para poder dar resultados fiables, ¿no?, a escala local, ¿no? Entonces, por ejemplo, esas 3 oraciones han hecho la introducción a qué es lo que se va a analizar en el artículo, ¿no? Que es justamente metodologías para postprocesar, ¿no?, los modelos regionales, y para que de los modelos regionales se puedan obtener estimaciones fiables, ¿no?, a escala local, ¿no? Después habla de las transformaciones que se va a utilizar, ¿no?, que se van a analizar para poder hacer este postproceso, ¿no? Esas ya son los materiales y la metodología, ¿no? Entonces, más o menos pueden estar viendo, ¿no?, en cualquier artículo que se descarguen, van a ver más o menos eso, ¿no?
unas 2, 3 oraciones, incluso si se puede en una, pero digamos, ¿no? 2, 3 oraciones para, ¿no? Introducir en la temática, 2, 3 oraciones para materiales, métodos, 2, 3 oraciones para resultados, discusiones, y si se puede englobar conclusiones en eso más también, ¿no? Entonces, es más o menos la estructura que presentan casi todos los artículos. Después acá les tengo un tip también, que si se fijan, acá les puse a la derecha una gráfica de este mismo artículo. Les puse una gráfica porque yo tengo un como truco para leer. O sea, es bueno leer todo el artículo, pero tenemos que también, o sea, también tenemos que no perder nuestras energías, nuestro tiempo, leyendo cualquier artículo, ¿no? Entonces, para saber si realmente el artículo tiene lo que queremos, lo importante es leer su abstract y luego leer sus conclusiones. Y si en el abstract y en las conclusiones hemos encontrado las cosas que nos interesan, las cosas que necesitamos, inmediatamente pasamos a ver sus figuras. Y una vez que logremos interpretar todas las figuras, ya conocemos todo el artículo. Si lo hacemos bien, si interpretamos bien las figuras, ya podemos conocer todo el artículo, ¿no? Y ya, digamos, si tenemos más tiempo o si queremos ahondar un poquito en las metodologías que han utilizado, alguna cosa que se nos ha ido, ya leemos por completo el artículo, ¿no? Pero acuérdense, abstract, conclusiones para saber si el artículo tiene lo que necesitamos. Y si después de eso sabemos que tiene lo que necesitamos, figuras, para saber los resultados principales que tiene el artículo, ¿no? Un buen artículo debería poderte mostrar en sus figuras todos los resultados que ha presentado, que ha discutido, que están en las conclusiones, que están en el mismo abstract, ¿no? Entonces, si es un buen artículo, las figuras nos van a servir para poder saber todo lo que hay ahí, y después ya podemos leerlo con calma, como les comento, para un poco ahondar el detalle de lo que queremos analizar, ¿no? Un ejemplo, y por eso les puse esta figura, porque esta es una de las figuras de este artículo, y van a ver que solo viendo a detalle esta figura, podemos ver todo lo que ha pasado en el artículo, ¿no? Y también vamos a ver que si, digamos, quisiéramos ahondar un poco más, estaríamos obligados a leer el artículo, ¿no? Entonces, esta figura nos muestra el error medio absoluto, ¿no? El MAE, nos muestra entre la capacidad, ¿no? de las distintas, la capacidad, digamos, de reducir los sesgos, ¿no? O el error de las distintas metodologías, ¿no? Esto es en comparación contra las observaciones, ¿no? Y las observaciones y el MAE, ¿no? El MAE ha sido obtenido para distintos intervalos de probabilidades específicas, ¿no? De la precipitación, o probabilidades específicas de la precipitación. Me refiero, ustedes saben, ¿no? Conocen la distribución, la SDF, ¿no? Que es la distribución empírica acumulada, ¿no? Entonces, esas probabilidades son esas probabilidades específicas a las que me estoy refiriendo, ¿no? Los distintos cuantiles, ¿no? que tiene la distribución de la precipitación. Entonces aquí tiene un MAE para el cuantil 0,1, para el cuantil 0,2, 0,3 y así hasta el cuantil 1, ¿no? Que digamos es para toda la distribución empírica de la precipitación de las observaciones versus las correcciones que se han logrado hacer con las distintas metodologías, ¿no? Y esto un poquito se hace para qué. Me dirán, digamos, ¿por qué no hacemos directo todo? Y lo que pasa es que esta forma de analizar nos permite saber dónde están fallando más las correcciones o qué correcciones son mejores en qué momento, ¿no? Aquí podemos ver claramente que a medida que los cuantiles suben, obviamente valores de precipitación mucho menos probables de aparecer, nos estamos acercando a los extremos, podemos ver que el MAE empieza a subir, ¿no? La capacidad de corregir de las metodologías empieza a empobrecerse, ¿no? Básicamente, ¿no? Porque el error empieza a subir, ¿no? Eso es lo que nos muestra, entonces nos muestra cómo más o menos va evolucionando eso. Y también nos muestra en cada momento, ¿no? En cada cuantil, qué metodología se va comportando mejor, ¿no? Acá están las distintas metodologías y de acá podemos, por ejemplo, de este gráfico,
podemos saber que para el valor más extremo, que es el cuantil 1, bueno, esto depende también. El cuantil 1 existe siempre y cuando hayamos ploteado directamente los valores empíricos. No podemos utilizar una posición de ploteo Weibull, yo creo que la conocen, que es básicamente dar un n más 1 a todos nuestros datos, ¿no? Si, digamos, si nuestros datos son n datos, nosotros ploteamos todo pensando que nuestros datos son n más 1, ¿no? Ponemos ese n más 1 artificialmente para que el dato más alto nunca sea el 100% de la distribución, ¿no? Sea el 99.99%, ¿no? Digamos, a veces en estadística se suele hacer eso para que sea un poquito más robusto lo que estamos analizando. En este caso no se ha hecho, pero no importa, ¿no? El MAE para el 1 es el MAE que está encontrado en el valor más alto de precipitación de las series, ¿no? Entonces aquí podemos ver este cuadrado gris, que es la corrección de sesgo por cuantiles utilizando una combinación entre la distribución de Bernoulli y la distribución log normal. Log normal eh, para describir la intensidad de las precipitaciones y Bernoulli para describir la ocurrencia, ¿no? 0,1, o sea, o seco o húmedo, no sé, o llueve o no llueve, ¿no? Entonces, digamos, esta metodología de corrección de sesgo por cuantiles es la que peor resultados nos da cuando estamos hablando de los valores más extremos, ¿no? Digamos, después podemos ver en el caso digamos, de las mejores, están aquí abajo, son estas, por ejemplo, S-Spline o SSP Line, ¿no? Es una de las mejores, junto con la escalada simple, ¿no? que vemos ahí, que dice B por PM, ¿no? Y también es una de las mejores junto con todas estas que tienen unas funciones paramétricas para corregir el sesgo de la precipitación, ¿no? Y esas funciones paramétricas son un poco avanzadas porque están, no sé si logran percibir, pero están como ordenadas desde más simples hasta más complejas, ¿no? Las dos últimas son las más complejas. Podemos ver, por ejemplo, que estas Quant y el SSP Line, esas dos, por si acaso, son metodologías no paramétricas, ¿no? Es una simple comparación de tablas cuantil por cuantil y derivan la corrección de la comparación de esas tablas. Entonces, podemos ver que en esas dos son de las que hacen la mejor corrección y de ahí le siguen también las más avanzadas de las correcciones paramétricas, que son todas estas que tienen fórmulas, ¿no? Y obviamente por algún motivo se cuela la más simple de las paramétricas, ¿no? Las de arriba, estas que tienen nombre, son correcciones con alguna función de distribución conocida, ¿no? Gamma, log normal, Weibull, ¿no? Entonces, esto ya un poquito digamos, de este gráfico, yo, por ejemplo, ya podría concluir que las correcciones con distribuciones, con funciones de distribución conocidas no son tan buenas en extremos, ¿no? Podría intuir que las no paramétricas son las mejores en general, podría intuir que se les parecen a las no paramétricas las más avanzadas de las paramétricas, y también podría intuir que para el cuantil 0,5, que es más o menos la mitad o sea, la mitad de las probabilidades de la precipitación, estamos con las metodologías en un performance parecido, casi todas, ¿no? Entonces, digamos, de este pequeño gráfico yo ya he inferido casi todas las conclusiones que van a aparecer en el abstract y en las conclusiones de este artículo, ¿no? Obviamente este artículo tiene más figuras, pero como pueden ver, una figura bien hecha y una buena interpretación básicamente nos dice ya todo lo que hay en ese artículo, ¿no? Entonces, eso digamos, les quería comentar porque eso les quería, o sea, es para que, digamos, esto es como un truco para que puedan leer rápido y leer lo que les interesa, ¿no? Ahora vamos a ir un poquito más bueno, a lo que nos atañe como tal, ¿no? Digamos, les voy a dar un poquito cómo es la estructura que debería hacerse. Acuérdense, voy a ir un poquito arriba,
Acuérdense de esta forma de redactar. Eso siempre se tiene que respetar. Y lo que vamos a seguir cuando estemos escribiendo párrafo por párrafo es igual, es muy parecido a eso. Tenemos que respetar casi la misma línea. Se van a dar cuenta. Digamos, tenemos el resumen, nos saltamos el resumen, estamos en la introducción, por decirles, ¿no? Y después vamos a los materiales, los métodos, y ahí, digamos, tenemos varias secciones, ¿no? Entonces, de esas secciones, ¿no? Para hablar de todas las secciones, primero necesitamos un párrafo que nos introduzca qué secciones van a haber, ¿no? Y después vamos a ir a sección por sección. Digamos, nos vamos a la primera sección, ¿no? Ahora, el primer párrafo de la primera sección tiene que discutir todos los temas que tiene que mencionar, todos los temas que se van a discutir en esa sección. Lo que vamos a poner en ese primer párrafo va a ser básicamente, de eso va a depender básicamente lo que vamos a escribir en los siguientes párrafos, ¿no? Entonces, se tiene que introducir con mucha síntesis en una oración muy, muy puntualmente todo lo que vamos a discutir, ¿no? Entonces, y de ahí pasamos al segundo párrafo. Entonces, en este ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Que se introducen las ideas 1, 2 y 3, ¿no? Digamos, en la primera sección de materiales y métodos, ¿no? Nuestro primer párrafo introduce las ideas 1, 2 y 3, ¿no? Después, nuestro segundo párrafo está obligado a desarrollar la idea 1, ¿no? Y dentro de este párrafo, cuando estamos desarrollando la idea 1, las oraciones tienen que desarrollar esa idea de qué manera, ¿no? Entonces, la primera oración tiene que dar una introducción a esa primera idea, ¿no? Que no ha sido abordada anteriormente, ¿no? Las siguientes oraciones a esas, ¿no? Tienen que discutir todos los objetos, tenemos que describir todos los objetos que queremos discutir de esa idea, ¿no? Independientemente, ¿no? O sea, cada oración tiene que discutir objetos de estudio independientes, ¿no? De esa idea, ¿no? Pero eso sí, podemos utilizar, digamos, más de una oración para discutir un mismo objeto, ¿no? de esa idea, ¿no? Pero tenemos que limitarnos, no podemos usar demasiadas oraciones. Hay que siempre tratar de sintetizar, de limitarse, ¿no? Después, cuando ya tengamos todos los objetos que pensábamos discutir acerca de la idea 1, ¿no? Estamos hablando del párrafo 2, tenemos que tener una última oración que tiene que relacionar esos objetos que hemos discutido en las oraciones del párrafo 2 y tiene que concluir, ¿no? Con algo. Luego vamos al párrafo 3 y tenemos que hacer exactamente lo mismo que el párrafo 2, pero tenemos que desarrollar la idea 2, ¿no? Vamos al párrafo 4, hacemos exactamente lo mismo que el párrafo 2, pero desarrollamos la idea 3, ¿no? Acuérdense que el ejemplo era un párrafo que nos introducía la idea 1, 2 y 3, ¿no? Y después ya hemos desarrollado y concluido la idea 3, entonces el último párrafo, que en este caso sería el quinto, nos tiene que presentar un resumen, de una forma sintética, una conclusión de las ideas que hemos trabajado en los párrafos 2, 3 y 4, ¿no? Que son las ideas 1, 2 y 3 que hemos puesto de ejemplo, ¿no? Y en este caso, el último párrafo se tiene que tratar de limitar lo más posible la cantidad de oraciones que vamos a utilizar. Normalmente lo que va a suceder es que este último párrafo, es el más pequeño de toditos, porque a veces hay varias ideas, pero a veces hay una idea, necesita varios objetos de discusión para ser desarrollada, ¿no? Y entonces vamos a... pueden hacerse párrafos bien grandes, ¿no? Pero este párrafo, el que digamos, es el que trae, el que hace, ¿no? El que enlaza todo de los anteriores párrafos, tiene que ser muy puntual, ¿no? Y normalmente al ser muy puntual, y como solo está concluyendo, está hilando lo que decían en los anteriores párrafos, ¿no? Las conclusiones que habíamos sacado de cada idea. Entonces, normalmente es más pequeño que los otros, justamente por eso, porque es lo único que se hace, ¿no? Hay veces que en artículos hay personas que omiten este último párrafo, pero yo prefiero siempre tenerlo porque
para mí es un párrafo que ayuda al lector y al mismo escritor, ¿no? A seguir la línea del texto, especialmente si es un texto muy complejo, ¿no? Esto ayuda mucho, ¿no? Ahora, obviamente, dentro de, por si acaso, esto también puede darse, digamos que el párrafo 2 que está desarrollando la idea uno tiene demasiados objetos a discutir. Eso significa que pues nuestros párrafos tampoco pueden ser un párrafo de una hoja, ¿no? Entonces nos tenemos que limitar las oraciones. ¿Cuántas oraciones utilizamos, cuántas no, cuánto no? O sea, esa limitación nos las da solo la experiencia. Pero en líneas generales, si son demasiados objetos a discutir respecto a la idea 1, vamos a tener que generar otro párrafo. Y este párrafo va a estar anidado en el párrafo 2, ¿no? Entonces, esto mismo que estamos haciendo, párrafo 1, introduce, describe, introduce idea 1, 2, 3, el párrafo 2 desarrolla idea 1, párrafo 3, idea 2, párrafo 4, idea 3. En el párrafo 2 tendríamos que hacer lo mismo, ¿no? Tendríamos que poner en distintos párrafos los objetos a discutir de la idea 1 y estos objetos tienen que estar anidados exactamente de esta misma manera, ¿no? Tienen que ser párrafos que atacan cada objeto que se necesita discutir del párrafo 1, ¿no? Y al final tienen que tener un párrafo que termina concluyendo todos esos objetos. Y hasta que no tengamos ese último párrafo, no podemos cerrar la idea 1, ¿no? Pero una vez que tengamos ese párrafo, hemos podido cerrar la idea 1 y luego recién empieza el párrafo de la idea 2, ¿no? Es un poquito, eso, digamos, la experiencia les va a mostrar cómo ir automatizándolo, pero la idea es esta, ¿no? Esta es la estructura más simple y si tienen que anidar más párrafos porque tienen que desarrollar más las ideas, simplemente siguen esta misma estructura. Lo único que tienen que hacer es no olvidarse de cerrar con un párrafo las conclusiones de todo lo que están haciendo, ¿no? Nunca dejen una idea suelta, porque eso, digamos, va a ser lo primero que se les va a observar, ¿no? Y eso implica que no se está escribiendo bien. Entonces, una idea siempre tiene que empezar y tiene que cerrarse. Y lo segundo también que es importante es nunca presenten, por decir, 3 ideas y discutan solo 2 ideas, ¿no? Nunca. Si presentan 3 ideas, se discuten las 3 ideas y no se pasa a la siguiente sección hasta que no se concluyen las 3 ideas, ¿no? Eso es bien importante. Entonces, un poquito así ya como resumen de esto que les quería compartir, ¿no? Entonces tenemos, ¿no? Párrafo 1, introducimos idea 1, 2, 3, ¿no? La idea 1 se desarrolla en el párrafo 2, ¿no? Tenemos la oración 1 que nos da una introducción a esa idea, la oración 2 que nos muestra un objeto de discusión que tenemos, la oración 3 que nos muestra el otro objeto de discusión, y así podemos tener n oraciones, ¿no? Que discuten todos los objetos de discusión que necesitamos hablar para la idea 1. Acuérdense, pueden ser también párrafos, pero tenemos que seguir la misma estructura, o sea, tendríamos que anidar estos párrafos, y la oración final o el párrafo final, si lo quieren ver así, ¿no? Tiene que cerrar y concluir todo, ¿no? En este ejemplo, la oración final cierra y concluye los objetos de discusión de la idea 1 y nos permite ir a la idea 2. La idea 2 se desarrolla idénticamente que la idea 1, la idea 3 igual, y el quinto párrafo, ¿no? Concluye y resume la idea 1, 2 y 3, ¿no? Esta estructura, este mapa mental, es el que se tienen cuando no tienen práctica para escribir. Es bueno que se escriban, que se hagan el mapa mental de qué están discutiendo, ¿no? O sea, digamos, estoy dando una idea, estoy dando estas 3 ideas, tengo que desarrollar estas 3 ideas, tengo que terminar estas 3 ideas y recién voy a ir a la siguiente sección. O sea, todo ese esquema que debería estar en su cabeza cuando ya tienen práctica, es una buena cosa que se hagan en un papelito o en la computadora, ¿no? Un mapa mental de todo lo que digamos, hila todas las secciones y los párrafos que están utilizando en su escritura, ¿no? Cuando escriban harto, eso ya va a estar en su mente directamente y no van a tener ningún problema para poder seguir haciendo. Bueno, eso queríamos mostrarles y solo quisiera decirles gracias por su atención
Y no sé si tienen alguna pregunta, si quisieran compartir algo, ahorita podemos discutir un ratito aprovechando que está todavía la presentación ahí, y si no, podemos terminar aquí. ¿Qué tal, chicos? No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta para el doctor. Ya, bien, en todo caso, doctor, yo tenía, si no tienen algunas dudas o hasta que estén acomodando sus ideas, algunas dudas respecto a esto. Por ejemplo, la primera, ¿qué beneficios nos conlleva el elaborar, por ejemplo, estos artículos científicos, sobre todo a nosotros que somos estudiantes de pregrado, ¿no? Ya, o sea, el mayor plus, digamos, el mayor beneficio que les da es escribir bien, ¿no? Una persona que escribe bien, o sea, un texto bien escrito habla mucho de la persona que lo ha escrito. Entonces, eso ya de hecho, a la hora de conseguir trabajo, a la hora de conseguir financiamiento o a la hora de conseguir becas, es súper importante porque ayuda a que el texto que estemos presentando sea de calidad, ¿no? Porque les pongo un ejemplo, para cuando uno quiere conseguir una beca, lo primero que les van a pedir es una carta, ¿no? Una carta de sus intenciones, ¿no? De su motivación. Entonces, mientras más acostumbrados estén a escribir bien, esa carta de, de motivación va a ser mucho mejor, ¿no? Hay algunas becas, eso es, digamos, lo que les comentaba para el caso de las maestrías. Hay algunas becas que son, digamos, para becas doctorales, y en las becas doctorales se van a tener que presentar y van a tener que competir ante otros con proyectos de investigación. Y lo primero que les van a pedir, además de la carta de motivación, es que hagan un pequeño resumen de cómo, o sea, una como propuesta doctoral, ¿no? Del proyecto que van a hacer. Y aquí necesitan tener mucha habilidad para escribir, porque como te comento, la primera carta que van a tener es su escritura, ¿no? Y eso va a hablar por ustedes, ¿no? Y los revisores, obviamente, en función a eso van a elegir, porque no los conocen, ¿no? Y también otro de los beneficios que hay es cuando entren en concursos, digamos, yo sé que a nivel pregrado es bien difícil escribir porque primero necesitas el apoyo financiero, ¿no? Digamos, de una institución, y segundo necesitas la experiencia, ¿no? De otras personas ya, digamos, que en una posición que digamos que ya hayan visto todo esto para que también te lo guíen a uno en qué puede ser y qué no puede ser publicable, ¿no? Pero si por algún motivo logran publicar en revistas, digamos, de, de alto impacto, ¿no? O, digamos, logran incluirse en la publicación con alguien que publica también en revistas de alto impacto y ustedes tienen la capacidad de escribir, eso, digamos, les va a dar siempre un valor agregado para cuando se presenten a un concurso de becas. No están saliendo del pregrado, se presentan, digamos, a un concurso de becas para maestría y resulta que los eligen junto con otros 5 candidatos. Y todos son buenos, buenas notas, sus cartas de motivación son buenas referencias, todo es bueno. Ahora tienen que elegir qué es lo que va a pasar. Van a empezar a elegir al mejor candidato. ¿Y cómo van a ver cuál es el mejor candidato? El que tiene publicaciones, ¿no? Entonces, si han logrado 1 o 2 publicaciones por lo menos, hasta que se presenten, les va a hacer, digamos, muchísimo bien a la hora de concursar, ¿no? Yo creo que ese sería lo más importante para los estudiantes de pregrado, ¿no? Muchas gracias, doctor. Una consulta más ahora que estamos ahondando el tema. Como estudiantes de pregrado, una vez elaborando nuestro artículo científico, ¿en qué páginas nosotros podríamos publicar estos artículos? Y hay varias, hay varias. Lo importante es que no lo hagan en cualquier revista. Bueno, depende, ¿no? Obviamente, si, digamos, les piden colaboración, si les piden, digamos, alguna redacción en alguna revista local, no importa, hay que hacerlo, ¿no? Siempre hay que estar atentos a esas cosas, pero para revistas, o sea, revistas indexadas como tal, tienen que buscarse las de más alto impacto, porque si se buscan de factores de impacto bajo, lo que va a pasar es que probablemente esa revista en inglés se llaman predatory journals, ¿no? Que son como
revistas predatorias, revistas, digamos, como abusivas, no sé qué, lo que les interesa es cobrarles porque van a tener que pagar por esa publicación y estas revistas lo que les interesa es cobrarles, ¿no? Y no la calidad de lo que van a hacer. Y con esas revistas normalmente uno no gana ningún plus porque los profesores, la gente que evalúa, digamos, los artículos, cuando ustedes se presenten a algo, sabe de estas revistas, ¿no? Entonces no les va a dar mucho valor agregado. Es difícil, pues son varias las revistas que hay, pero digamos, yo personalmente les diría, apúntenle, porque en Google pueden ver los factores de impacto de las revistas. Yo les diría, apúntenle a revistas que tienen un factor de impacto de 2,5 para arriba. No le apunten a las de 5 o 6 porque esas revistas es bien difícil de publicar. Yo he publicado una vez en una de 5 que se llama HES, es Hydrological Earth Science Systems. Es una revista de alto impacto, pero me ha costado mucho publicar y lo hemos publicado además en más de un año, ¿no? Entonces, y cuesta además mucho. Entonces, a esas yo no les aconsejaría apuntarle porque, digamos, con la experiencia que uno tiene en pregrado, tal vez eso solo va a ser una experiencia frustrante, ¿no? Yo les diría, búsquense las de 2,5 hasta 3,5, en ese rango búsquense, revistas que, digamos, que que va a ser una buena experiencia, ¿no? Que les van a ayudar a adquirir habilidades y no los van a frustrar. Okay. Gracias, doctor. Doctor, hay 2 consultas más en el chat. Eric pregunta, por ejemplo, ¿qué nos aconsejaría para buscar temas novedosos de investigación y no repetir los artículos que ya están hechos o que sean repetitivos? Y Aldair también, aprovechando, pregunta qué bibliografía aconseja para el formato de escritura, las referencias, entre otros, ¿no? Entonces, como les comentaba en estos consejos, Google Scholar va a ser su mejor maestro. Así, para saber, hay una infinidad de temas y la única manera de estar al tanto de lo novedoso, o sea, de lo que no está todavía discutido, digamos, cosas nuevas que podríamos aportar, es buscando el tema en específico en Google Scholar, ¿no? Por decirles, a mí se me ocurre que quiero estudiar por qué el pasto es verde. Por eso es un ejemplo que parece tonto, pero hay procesos físicos y químicos muy complejos por los cuales el pasto es verde, por si acaso. Y digamos que se me ocurre eso, y digamos que recibo financiamiento para eso. Entonces ahora tengo que empezar a buscar eso, ¿no? Y lo primero que voy a hacer es, a Google Scholar, voy a empezar a buscar la bibliografía que ha discutido justamente eso, ¿no? ¿Por qué el pasto es verde, no? O tal vez me quiero presentar para un proyecto de investigación y empiezo justamente a buscar estas cosas, ¿no? Porque tal vez buscando en Google Scholar por qué el pasto es verde, resulta que hay más de 1,000 artículos que han hecho por qué el pasto es verde. Entonces probablemente no me den el financiamiento porque eso ya está investigado, ¿no? Pero puede ser que, digamos, yo ponga eso y haya muy pocos artículos o los artículos que haya no aborden de manera correcta o hay alguna cosa que está todavía ahí suelta, ¿no? Entonces ahí podría, digamos, apuntarle a esa investigación, ¿no? Pero lo importante es leer, no hay de otro. O sea, sí o sí tienen que leer, y especialmente sobre la temática o la idea que tienen. Es la única manera de saber qué es novedoso y qué no es novedoso, qué están repitiendo y qué no están repitiendo. ¿No? Eso a la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿me puedes ayudar con la memoria, por favor? Está bien, doctor. Dice, ¿qué bibliografía aconseja para el formato de la escritura y las referencias? Por eso no se preocupen tanto. O sea, el formato de escritura que les presentaba acá, como resumen, es el formato de escritura general. Esto no importa a qué revista estén apuntando, no importa para quién estén escribiendo, tiene que cumplirse. Esta es la única manera de que el texto que hagan sea coherente. Es la única manera. Entonces, esto, digamos, tiene que estar de memoria, en su cabeza, ¿no? Su texto tiene que hacer eso. Eso es lo importante. Ahora, respecto al tipo, digamos, de secciones que va a tener su texto,
Eso yo no les aconsejaría ahondar demasiado. O sea, yo los primeros dos ejemplos es lo que normalmente van a encontrar. Pero yo no les aconsejaría ahondar tanto en esto, así con tanto problema, porque en realidad lo que les va a normar cómo tienen que hacer las secciones va a ser la revista, ¿no? Hay revistas, por ejemplo, que obligan a que tenga la forma, esta forma 2, ¿no? Del ítem 2. Esa forma, les obligan, o sea, que tiene que ser así, no puede uno escoger. Hay otras que obligan a que sea de la forma 1, hay otras que pueden obligar a que sea de la forma 3. Eso va a depender de la revista, pero lo importante es que esto esté en su cabeza todo el tiempo, no lo que ven en esta diapositiva número 10. Eso es lo importante. Y respecto a la bibliografía es lo mismo, no se hagan mucho problema porque en realidad la forma en cómo se cita de la bibliografía también depende mucho de la revista en la que vayan a publicar. Toda revista tiene sus propios formatos de publicación y eso, y cuando empiecen a escribir para esa revista y quieran publicar algo en esa revista, van a tener que leer cuál es el formato de publicación de las referencias y van a tener que adecuarse a ese formato. Pero tampoco es difícil, porque como les comenté también, tienen que tener su bibliografía sistematizada. Y si la tienen, por ejemplo, en Zotero, es muy fácil citar todo, no importa en qué formato, y después descargarse el plugin del formato, no, perdón, no es el plugin, perdón, descargarse el formato eh, de cómo esa revista pide que se hagan las citas, ¿no? Y después se actualiza Zotero y lo va a poner en ese formato, así que no va a haber ningún problema. Yo personalmente escribo mucho en LaTeX, no sé si conocen LaTeX. En LaTeX también no es muy difícil, digamos, definir el tipo de formato que tenemos en la citación, porque lo único que vamos a tener que hacer es descargarnos de la revista del journal qué tipo de formato se necesita en la bibliografía antes de empezar nuestro proyecto, y ese va a ser nuestro archivo .bib de LaTeX, ¿no? Que es donde vamos a llenar las referencias. Y después el programa va a citar en el formato que tiene que citar. Así que no se preocupen por eso. Gracias, doctor. Doctor, hay una última consulta también en el chat y Melissa pregunta, ¿cómo podría sacar un artículo de mi proyecto de grado? Y si puedo hacer un resumen de mi proyecto o algo así. Ya, eso es, sí, lo que podrías hacer, Melissa, es primero el título de tu proyecto de grado, ¿no? O digamos la idea principal de tu proyecto de grado, buscar en Google Scholar qué cosas hay respecto a eso, ¿no? Y tratar de ver qué es lo novedoso de tu proyecto de grado ahora, porque tampoco crean que porque es un proyecto de pregrado no hay novedad en eso, ¿no? No hay nobleza en eso. Puede ser que si el proyecto de grado es bueno, haya nobleza en eso y no haya sido, digamos, abordada esa investigación o no haya sido abordada en el detalle, ¿no? En el que está en el proyecto de pregrado. Entonces, si ese es el caso, pueden buscar en Google Scholar las ideas que plantean en el proyecto de grado y ahí pueden ver, ¿no? La cantidad de artículos que hablan sobre eso mismo, sobre qué cosa hablan, sobre qué cosa no hablan, y ahí muy rápidamente van a encontrar si, digamos, el proyecto de grado que tienen tiene algo novedoso que les va a permitir publicar, ¿no? Porque eso es importante. Si, digamos, el proyecto de grado es una repetición de metodologías y ustedes intentan publicar, la revista, el journal, les va a responder justamente eso, ¿no? Que no hay nada de novedoso en lo que están haciendo, ¿no? Porque es simplemente aplicar las mismas metodologías que ya están establecidas, ¿no? Entonces tiene que haber algo nuevo ahí que les permita publicar. Ahora, a veces, lo novedoso no son las metodologías, lo novedoso es cómo se utilizan esas metodologías. Digamos, puede darse el caso de que hay una metodología X que está ampliamente discutida, ¿no? Y hay un montón de artículos sobre esa metodología. Entonces, publicar algo con esa metodología no es novedoso porque ya hay. Pero lo novedoso puede ser que la forma en cómo han utilizado esa metodología no ha sido utilizada previamente, ¿no? Entonces, puede también darse eso, ¿no? O sea, la novedad
de la metodología, o la novedad no está en la metodología, sino en cómo han abordado el uso de esa metodología, ¿no? Entonces, si encuentran que también hay algo que no está en los artículos de esa manera, también es posible que puedan publicar. Y si es un proyecto de grado, pero como normalmente uno tiene que, necesita, digamos, a veces pagar para eso o necesita más experiencia también para poder publicar bien, es bueno que se junten que busquen a los investigadores de la universidad, ¿no? Hay varios investigadores en la universidad hoy en día y por ejemplo, se puede ir tranquilamente, está en el laboratorio de hidráulica, está el doctor Villazón, está el doctor Heredia, está el magíster Montenegro, ¿no? El magíster Galo Muñoz, ¿no? Está el doctor Dani, el doctor Andrés, ¿no? O sea, el laboratorio de hidráulica, por ejemplo, está lleno de gente que sabe muy bien de investigación y que sabe escribir mucho. Entonces, basta que el tema que uno tiene vaya en las líneas de uno de ellos y se puede ir, ¿no? A charlar para, digamos, pedir una guía para concluir algo interesante y después tal vez aplicar algunos fondos porque hace poco, eso digamos es lo malo de esto es que es eventual, ¿no? No es que no se da siempre, pero hasta hace poco, hasta octubre, había un llamamiento a concursos en la Universidad de San Simón para que la San Simón financie artículos, ¿no? De los investigadores de la San Simón. Entonces, digamos, en una unión con, por decirles, el doctor Villazón, tranquilamente podrían haber aplicado un fondo así y podrían haber cubierto el costo, ¿no? Del artículo. Pero eso es lo importante. Entonces, tienen que ir a las áreas que investigan eso y tienen que buscar tal vez una guía. Excelente, doctor. Muchas gracias por sacarnos todas las dudas. Creo que no hay más consultas. Y bueno, agradecerle enormemente por su tiempo, por darnos estos consejos en la redacción de artículos científicos. Esperemos contar con su apoyo en futuros cursos, ¿no? Sí, no, más bien gracias a ustedes por la invitación. O sea, estas iniciativas a mí me gustan y tengan por seguro que yo los voy a apoyar siempre y cuando mi tiempo me dé. Yo los voy a apoyar en cursos pequeños, ¿no? En orientaciones, ¿no? En todo lo que necesiten. Muchas gracias, doctor. Bueno, yo creo que podemos dar por finalizada la sesión, si no hay más consultas. Bueno, entonces acá quedamos, doctor. Muchas gracias nuevamente y desearle